Estás escuchando el episodio número 69 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y el episodio de hoy es uno de esos temas que tal vez ni siquiera sabías que querías aprender, o que no sabías que tenía tal vez tantos matices o tantas cosas interesantes que aprender sobre él. Hola, soy Fernando Navarro. Estamos en Chismes de Historia y Ciencia. Púntele bien. Y hoy vamos a hablar de un tema... ya le digo interesante, ¿verdad? Sí. Casi siempre. Este no está interesante. Voy a hablar y hasta yo me voy a estar durmiendo. Es más, ya váyase al próximo episodio. No se crean. No se crean. Es un tema padre. Es un tema, bueno... padre, es un tema que está bien, es un tema del cual no hemos hablado ni cercanamente en algunos de los otros temas que han sido de historia y todo eso. Para tal efecto, pues me acompaña mi querida hija, preciosa, Oli. Rubí Navarro, quien se encarga de la logística de que estos videos salgan lo mejor posible, porque hay veces que comete uno tantos errores que ni haciendo todo lo posible puede remendar los errores. Sí, hombre. Pero Rubí se encarga de ello, lo hace muy bien, lo hace lo mejor que puede. Muchas gracias, Rubí. No, pues gracias a ti por darnos todo este contenido tan variado, tan interesante y platicarlo pues de manera tan amena, ¿no? Y te recomiendo que busques sinónimos de interesante para que la próxima... Sí. Mira. Interesting. Ya me acordé de uno. Interessant en alemán. ¿Cómo? Interessant. Intéressant en francés. Bueno, eso no. No te creas, no estoy seguro. Puede que sí, Puede que ser, sí. ¿no? Puede ser. Sí, también ¿Qué más? Fíjense, ahorita que estamos en este juego, vamos a hablar de eso precisamente. Exactamente. Los alemanes también usan como a veces el... como los franceses, por eso es interesante. ¿Cómo se llama la...? Porque ruedan la R, pues no sé cómo se... Bueno, no. Bueno, eso. Ustedes saben de qué hablamos. Como si la R fuera G. Ajá. Así es. Y bueno, entonces gracias por estar en este episodio. Sabemos que probablemente no sea un tema que ustedes decían, híjole, necesito desesperadamente saberlo todo. O a lo mejor sí, pero van a ver que sí les va a gustar porque es algo, creo que no es muy común que se hable de esto tampoco, y creo que es algo que también es como muy definitorio, si es que esa palabra existe, de la humanidad. Entonces, pues, de más no está saberlo. De hecho, creo que deberíamos saberlo todos. Entonces vamos a comenzar con este episodio número 69. De Chismes de Historia y Ciencia con el tema de... Bueno, todavía no le ponemos título, así es que... Pero vamos a hablar sobre lingüística. Ajá. Y sobre el origen de la lingüística. El título, pues ya se lo pondremos. Ustedes ya lo saben porque ya están viéndolo, pero nosotros ahorita, en este momento, no sabemos qué título es. Ese es el tema, realmente, ¿no? Entonces, pues ya veremos su título, que es diferente. Yes. Muy bien. Lo que estaba diciendo Rubí en ese momento de que es algo definitorio acerca de la humanidad no anda tan errada, porque finalmente también la lingüística ayuda a rastrear orígenes, o de hecho es la herramienta más poderosa para rastrear el parentesco entre diferentes razas, aunque no parezcan, o pueblos, aunque parezca que ni se conocen, ni saben quiénes son, y resulta que están emparentados lingüísticamente, que un tiempo convivieron. Muy bien. Yes. Primero vamos a hablar sobre el lenguaje. Lenguaje es aquel sistema utilizado por el hombre para darse a entender o dar a conocer una información, y el lenguaje puede ser
con sonidos, puede ser hablado, puede ser a través de señas, o puede ser a través de símbolos. La lengua es aquel sistema hablado, utilizado de un mismo pueblo para conocer, para darse a entender entre ellos mismos. Y el idioma es la oficialidad de la lengua. Por ejemplo, el idioma español en México, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, El Salvador, etcétera, el idioma oficial es el español. Ese es el idioma oficial. Yes. Entonces, ¿cómo se inicia esto? Bueno, hay una serie de hipótesis y teorías. Digo hipótesis y teorías porque unas hipótesis están, como ustedes saben, la estadía de la hipótesis es más primigenia que la teoría. Entonces hay algunas que son hipótesis porque pues alguien pensó. Llegó como a esa conclusión, pero o sea, no es una conclusión completa. Sí, para él puede ser una conclusión. Pues sí. Porque hizo una serie de estudios, hizo una serie de experimentos, y entonces tiene esa hipótesis, pero aún le falta camino por recorrer. Y hay unas teorías que son verdaderamente, son más, digamos, más fuertes, más fáciles de detectar, y por lo tanto subyacen una serie de temas que son fácilmente identificables. Entonces, son hipótesis, son teorías, pero finalmente hay algunas que están perfectamente comprobadas. No pueden ser leyes porque estamos hablando de temas de... Tendrías que ir al pasado para... Ajá. No, y es sociológico. Entonces, pues no podemos comprobar su evolución porque, pues, como dice Ruby, tendríamos que retroceder al pasado y estar viendo, ¿no? Hacia el pasado a ver cómo se va desarrollando. Entonces, exacto, son hipótesis, son teorías hasta ahorita, ¿no? Muy bien. ¿De qué está compuesto el lenguaje? El lenguaje está compuesto del vocabulario, que es aquel que se emite con sonidos con la boca. El léxico que es la estructura de la lengua. La fonética, que es el sonido emitido. Y la fonológica, que es la forma del sonido. Lo que estaba diciendo ahorita Rubí, que dijo, es como el francés y el... Ok, esa es una característica fonológica. Ok. Ajá. Muy bien. Ahora, hay teorías, hipótesis, retrocedo, de que hablan de su origen. Uno es el que hubo un solo lenguaje y que de ahí se diversificó, se fue modificando. Es la teoría de la monolengua o de la lengua única. Que la verdad no tiene ningún sustento. Esta más bien parece algo más pertenece más al grupo de la magia o de la religión o de aquello o de la filosofía de aquellos sentidos abstractos, ¿no? Como ya ven en la Biblia, en el Génesis, habla de que se hablaba una sola lengua y que de repente los hombres se pusieron de acuerdo para crear una torre o un edificio que llegara hasta el cielo, y Dios castigó la soberbia o digamos, más que la soberbia, el atrevimiento, ¿verdad? del hombre a querer llegar hasta el cielo. ¿Cómo lo hizo? Confundió sus lenguas. Ahí se llama confundir sus lenguas, porque todos hablaban diferentes lenguajes y pues ya no se entendían. Entonces el que quería decir, échame unos ladrillos, le estaba aumentando la viga, o el que, bueno, no precisamente la comparación, pero o sea, quería pedirle ladrillos, pero ya no sabía de una forma que el otro no sabía ni de qué le estaba hablando. Exacto. Pero eso es, finalmente, el Génesis, es una historia, es una leyenda. Es una leyenda, digamos, que ni siquiera tiene la función de formar o de dar un ejemplo, porque jamás existió una sola lengua. Claro. Claro que la palabra Babel tiene sus connotaciones que significan, por ejemplo, ¿se acuerdan de la película esta de González Iñárritu, la de Babel? Sí, que sale Brad Pitt. Salió esta Kate
Blanchett. Kate Blanchett. Ujú. Y no me acuerdo quién más. Sí, ni yo. ¿Por qué era Babel? Porque se desarrollaba en diferentes países, ¿no? Desde en Arabia, Estados Unidos, México, Japón. Entonces, supongo que por eso se llamaba Babel, ¿no? Porque eran diferentes idiomas, diferentes costumbres, diferentes culturas. Muy bien. Pero el nombre no deja de ser una quimera, no existió eso. Aunque hay veces como, por ejemplo, tengo un libro por aquí que está interesante, que se llama ¿Y la Biblia tenía razón? Creo que ya les había comentado sobre ese libro. Sí, se me hace que sí. El libro básicamente habla de que la Biblia tenía razón en el sentido geográfico, en el sentido arqueológico, en el sentido histórico. Más hay cosas que pues no se pueden comprobar, ¿no? Que bajar un ángel y eso, pues no. No te burles, porque te vendrá un castigo. Sí. Muy bien. Entonces, en este libro, la Biblia tenía razón, menciona que los zigurats de la ciudad de Ur, uno de ellos está como inconcluso, está como Rabón, porque eran como una especie de pirámides, pero muy altas, tenían varias escalinatas y estaban hechas en diferentes secciones como un pastel. Entonces, hay uno que está totalmente inconclusa, como destruido. Entonces, es que ahí era la Torre de Babel, ahí fue donde se confundieron las lenguas y pues ya valió. Claro, tiene todo el sentido. Figurado, es mera especulación, ¿no? No, pues sí. Entonces, de ahí han surgido una serie de teorías, como les he mencionado, pero ha habido lingüistas muy comprometidos, en este momento les voy a hablar, por ejemplo, de Noam Chomsky. Noam Chomsky, él nació en Filadelfia en 1928, el 7 de diciembre. Bueno, ¿qué importa cuándo nació? No le vamos a cumplir nada en su cumpleaños. Porque todavía vive, tiene 92 años. ¿Ah, sí? Sí. Órales. Cumple 93 este año. Entonces, Noam Chomsky, aparte de lingüista, de un gran lingüista, él es filósofo y él es políticamente súper comprometido. Él es tirando a socialista. Tirando a socialista. Y él, viviendo en Estados Unidos, naciendo en Estados Unidos, les tira hasta que se harta. De hecho, aquí tengo unos libros de él, miren, se los voy a enseñar. Este es de Noam Chomsky. Se llama Hegemonía o Supervivencia. Este se llama Estados Unidos y el terrorismo internacional. Y este otro se llama 11 de septiembre del 2001. Cada uno de ellos es una crítica severa, aguda, ácida al sistema norteamericano. Inclusive ha sido de los que más cuando hay presos políticos, porque los hay en Estados Unidos. ¿Cómo? Han recurrido a Noam Chomsky porque saben que el tipo tiene una imagen y tiene un peso, digamos, pesado, político, sí, y de imagen tan fuerte que no lo van a ignorar. Él inclusive estuvo ayudó, aunque ya después no se logró nada. Hay una canción de Rage Against the Machine que se llama Freedom, órale. Freedom, que no habla sobre el caso de Bernard Peltier, que era un indígena, aunque el nombre parece totalmente francés. Sí. Bernard Peltier lo metieron a la cárcel los del FBI, lo inculparon de un asesinato que después se demostró que no había sido así, pero ese tema de Rage Against the Machine habla sobre eso, y en ese caso estuvo Noam Chomsky, que lo puso en la vitrina hasta que dijeron, no, pues sí, cierto, o sea, realmente le fabricamos la evidencia. Se le fabricó el crimen, pues, se le fabricó la culpabilidad. Manches, y lo peor es que allá pasa eso muchísimo. Sí. Demasiado, sí. O sea. El país de la libertad, allá sencillamente te seleccionan para que tú seas el chivo expiatorio de pagar un crimen y valiste madre. Ya no hay vuelta atrás, y todo el sistema te condena rabiosamente. Así es.
Hay algunas películas que, bueno, hay una que donde sale Julia Roberts, ¿te acuerdas de una abogada? Sí, me suena de ella de abogada, pero no. Bueno, en esa película, ella da a conocer un caso de cómo las autoridades estaban haciendo tontas estaban vertiendo agua tóxica y había muchas personas de la zona que estaba sufriendo de cáncer. Y les hizo que le pagaran hasta la respiración, o sea, ella se aventó de esa manera valerosa, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, la interpretaba esta Julia Roberts. Uh-huh. Como ya sé, algunos de ustedes o varios van a decir, fulana, pero disculpen, no los escucho, pero ustedes van a saber a quién me refiero. Erin Brockovich. Erin Brockovich. Erin Brockovich. Espérate, yo lo dije de broma, dije, se me hace que esa es la de la prostituta. No, esa es la de Pretty Sí, cierto, Woman. Es Pretty Woman, eso sí es cierto. Erin Brockovich. Okay. Muy bien, correcto. Muy bien, entonces, bueno, él es un comprometido político, pero es un gran lingüista. Y ya ha creado una serie de teorías. Una de ellas es la gramática generativa, donde él dice que literalmente, uh-huh, tenemos en la genética el hablar, o sea, y posteriormente él creó también una teoría que se llama la gramática universal, donde dice que todos los lenguajes del mundo tienen un parecido gramatical o una zona, le llama zona, ajá, donde introduces ese pedazo y ya queda empatada con ese otro lenguaje, o sea, el que quieras, el que sea. Y luego otro que se llama gramática recursiva. La gramática recursiva es algo relativamente más nuevo, aunque le estoy hablando de 30 años. Aunque la gramática recursiva le falló con una cosa. Miren, esta es una historia interesante. Bueno, Noam Chomsky, metidazo en la lingüística, ¿no? Y encontrando semejanzas, encontrando parentescos, encontrando líneas. No. Genial el tipo, ¿no? Ajá. Pero resulta, esta es una historia que les voy a contar como aislada, pero tiene que ver con eso. Uh-huh. Que la gramática recursiva no se da en un solo lenguaje. En el de los Pirajá en Brasil. O sea, ellos son la excepción. Totalmente excepción. Totalmente excepcional. Y les voy a decir cómo surgió esto. Hay por ahí un libro que presté, no sé de quién se lo presté, que se llama Maestría, de Robert Greene. Sí. En donde una parte habla sobre este señor, se llama Daniel Everett. Okay. Daniel Everett, desde muy chavo, era muy curioso sobre las costumbres de otras personas. Él vivía en Estados Unidos y él le llamaba la atención que, por ejemplo, los de origen mexicano o los de origen centroamericano, pues rezaban y practicaban, hacían algunas prácticas de tipo religioso, y como él era metodista, pues le llamaba la atención, ¿verdad? O sea, siempre se involucraba con todísimo respeto, o sea, sí. Oye, que va a haber un Vía Crucis, ¿qué es eso? No, pues que es la representación de cuando Jesucristo, pues vamos. Y él hacía todo lo que había que hacer. Como tiene que ser, porque, exactamente, como tiene que ser, porque finalmente, aunque no creas en una religión o no tengas simpatía por por alguna creencia, uh-huh, religiosa o espiritual, tú tienes que respetar. Yo pienso que los rituales se respetan. Yo pienso que una cosa es que no estés de acuerdo con la religión y a lo mejor trates como de vociferar o tal vez activamente no sé, protestar en contra de algunas prácticas de esa institución, pero no cambias nada si estás, digamos, de mamón en un ritual. Sí. O sea, no, o sea, sí. No te involucres. Ajá. Pero no pierdas el respeto ni tampoco asumas una postura de burla, ¿no? Ajá, así que los ves hincados y empiezas. Pobres. O sea.
No quieren una corcholata para que duela más. Ajá, es como, no, o sea, también no manches. Fíjate que ahorita que dije Daniel Everett, ¿te acuerdas de Daniel Dennett? ¿Qué? Daniel Dennett, te voy a decir los nombres y te vas a acordar. Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Kitchen y Richard Hawkins. ¿Richard Hawkins? Richard Dawkins. Ah. Los cuatro jinetes del apocalipsis ateo. Ah, sí, no sabía que ¿No ellos sabías? eran... Ajá, no. Tienen una serie tienen una pues no es conversación, una serie de pláticas. Uh-huh. Ellos les llaman así, les llamaban porque ya por ejemplo, Daniel Dennett ya falleció, era el más grande, pero Sam Harris, Christopher Kitchen y Richard Dawkins, pues aún viven, y le llaman así los 4 jinetes del apocalipsis ateo. Y este muchacho se llama Daniel Everett, este del que le estoy hablando. Total, a él le gustaba mucho ver esas costumbres, y un día se mete bien, pues muy bien se mete muy bien a la religión, a una religión protestante, y vieron que el chavo, bueno, en ese tiempo chavo, aprendía rápidamente idiomas, pero rápido, o sea, era un tipo que tenía esa facilidad, aparte de su curiosidad, en esa inteligencia y ese esquema empírico mental que le hacía sumergirse en un lenguaje y adaptarlo y entenderlo. Entonces, pues, en esa religión cristiana, dicen, ¿sabes qué? Pues hay que mandarlo con los pirajás, porque no les entendía nada. Nadie les entendía nada. No sabían ni cómo estaba el rollo. Entonces, pues, oye, ¿sabes qué? Pues te vas con esta raza. Eso fue en 1977, llegó y cada vez que él sentía que avanzaba, pasaba algo que lo hacía que ya no entendía nada. O sea, ay, cabrón, esto no. O sea, sentía que ya les estaba agarrando el rollo. Estaba agarrando el rollo, y luego veía que lo que él decía no tenía que ver con lo que ellos estaban queriendo, no estaban entendiendo. Entonces decía, bueno, y resulta que ellos hablaban según el contexto del que estuvieran platicando. Ah, caramba. Y aparte, pues un día se lo llevan de cacería, vente, vamos a cacería. Y nadie hablaban a puro silbido. Tienes un chimpancé encima de ti. Le voy a lanzar una flecha. O sea, ya cambiaba totalmente el lenguaje. Pues no les entendía, cabrón. Y se daban perfectamente a entender a silbidos. O sea, el lenguaje de la cacería era... Y eran súper silenciosos, o sea, se deslizaban como si fueran serpientes entre la hierba y todo. Decía él, wow, ¿cómo le hacen estos tipos, no? Ajá. Entonces, también se dio cuenta que ellos no tenían ningún sistema de creencias. Un día, cuando ya cada vez le iba agarrando más al lenguaje, primero se dio cuenta que para ellos no hay colores. ¿Es claro o es oscuro? Entonces, es el rojo. Pues es como oscuro. Oye, mira, este es el azul, amarillo, verde. No hay distinción. ¿Es claro o es oscuro? Y eso lo puso un hombre, ¿verdad? Eso lo puso un hombre, ¿verdad? Yo creo que sí. Debió ser el varón, el jefe. ¿Saben qué? No nos vamos a hacer bolas, cabrón. ¿Cómo que guinda? Guinda, que fuchsia. No. Claro, oscuro. Se acabó. Déjense de mamá. Y dijeron, no, aquí no va a haber nada de matemáticas ni números. Es poquito o mucho, cabrón. Y sí, es poco o mucho. Acá. Sí, no existen números. O sea, el sentido de los números, de las sumas, restas, no existe para los pirajás. Y el sentido por ejemplo, él ya cuando empezó a predicar, les empezó a hablar sobre Jesucristo, y luego le dijeron, a ver, oye, ¿pero lo mataron? Sí. Entonces no era el jefe. Sí, pero él dejó que lo crucificaran para salvarnos. ¿Pero de qué nos iba a salvar? No, bueno, es que nuestros primeros padres pecaron y... ¿Quiénes son nuestros primeros padres? No, pues Adán y Eva. ¿Quién es el papá de él? ¿En dónde está? No, pues al lado del Padre. ¿En dónde? En el cielo. Volteadero, ¿no? No ven. Pero
¿Cuándo lo viste a él? ¿Él es moreno o blanco como tú? No, pues no sé. ¿Alguien sabe? No, pues nadie sabe. ¿Y por qué no estás contando cosas que ni siquiera sabes? Son a las preguntas que yo me hacía de chiquita. O sea, ¿tú no lo has visto? No. Entonces, ¿cómo nos cuentas? O sea, ni siquiera sabes cómo está. ¿Es que tienen padre? Sí. ¿Tú ya lo viste al padre? No, pero es que en oración. ¿Qué es oración? No, pues, bueno. El caso es que se dio cuenta que estos tipos no creían en nada. No tenían ni dioses, ni ídolos, ni tótems, ni espíritus. ¿Cuáles espíritus? Uh-huh. Existe lo que estoy tocando, lo que estoy viendo, lo que estoy olfateando, lo que estoy sintiendo. Eso es lo que creo. Y son la tribu más feliz de la tierra. Ah, cañón. Es la gente más feliz de la tierra. ¿Que ya están en la OCDE o qué? Pero ¿cómo supieron? O sea, ¿cómo midieron su felicidad? Porque o sea, no hay conflictos. Si tú tomaste unos peces y uno lo quieres para ti, lo tomas y no te van a decir, ponte a pescar tú. O sea, el sentido de pertenencia es algo que ellos no saben qué es eso. O sea, es tuyo, ¿qué es tuyo? O es mío. ¿Por qué? Pero se come esto, ¿no? Sí, pero es mío. ¿Cómo? O sea, ellos, wow. Y la muerte es algo que no les afecta. O sea, ellos ven que murió un bebé, que murió un adolescentito, ¿qué? No es algo que van a llorar, ¿no? Es parte de, dicen. Se murió. Y, wow. Oye, y cuando mueras, ¿sabes lo que te va a pasar? No, pues, que me voy a morir. Pero sí sabes lo que hay al otro lado. ¿Al otro lado de qué? De la muerte. No, pues, ¿cómo al otro lado? ¿Hay otro lado? ¿Te brincas algo o cómo? O sea, ¿dónde va tu espíritu? O sea, tu espíritu. ¿Espíritu? ¿Cómo es el espíritu? No, o sea, le meten unos... Ay, cabrón. Y está bien, pregúntense cosas, amigos. No, ¿y sabes qué? Se hizo ateo Daniel Everett. Se hizo ateo. Pues ahí está. Él actualmente da conferencias. Preguntarse cuál es el camino al ateísmo. Bueno, alguien por ahí dijo, gracias a la lectura de la Biblia me hice ateo. Y muchos dicen eso. Muchos dicen. El caso es que Daniel Everett demostró que era la gran excepción ese idioma. Wow. Que no hay una gramática recursiva, una gramática que se auto repare o se auto elimine o se autodefina o autoprogrese. No existe ese término, no existe en esa lengua. Wow. Porque no hay tiempos. Ah, ok. Eso no suena presente, maravilloso. Pasado, futuro, o sea, es lo que necesito ahorita y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, wow. Por eso les digo que es un caso curioso. Si gustan, miren, el tipo se llama Daniel Everett. Busquen algo en Google o algunas de sus conferencias por internet. Uh-huh. o algunos. Le digo que yo leí su historia en ese de maestría, pero luego reforcé con algunos de sus videos. Uh-huh. Y hay un problema que le critican más, ¿cómo les puedo decir? Más no se lo pueden tumbar. Ajá, ¿qué? Nomás se le entiende el pirajá. Es el único que lo entiende, nadie más. O sea, se han ido lingüistas, él les ha explicado cómo. O sea, bien se pudiera estar inventando todo. Exacto, es lo que dicen. Oye, pero pues es que él comprueba a sí mismo todo esto. Ay. Sin embargo, se da a entender con ellos. Y, sin embargo, en observaciones ven que efectivamente no hay dioses, ídolos o sea, lo que él les platica sucede. El problema es con el lenguaje. ¿Cómo sabemos que le estás entendiendo y que te están entendiendo lo que tú les dices? No, pues, vean cómo estoy conversando con ellos. Les voy a decir que esto y esto. Es a conversar con él. Asienten o... No, están de acuerdo que nos acompañes. Ay, pero ayer les dijiste de esta manera y esta otra. Ah, no, pues es que ayer... Es que estábamos en la casa de fulano. Y ayer era en la mañana. No manches.
chetos, cabrón. Me de lleva. De locura, Uy, de locura. yo toda loca con el chino, que porque... Sí, acá. Porque sí, lo comencé y dije, renuncio, amigos. Me autodespido de este viaje hacia aprender chino. Porque o sea, es casi que lo tienes que aprender estando muy, muy joven, porque ahí te haces más sensible a los sonidos, porque ahí sí dices chin fom y luego dices chin fom. Es diferente. Así es. Es otra palabra. O sea, uno puede ser caballo y otro puede ser todos nalga. los idiomas sino-tibetanos tienen esa característica. Y entonces dije, ¿saben qué? Adiós. Mejor voy y complico la vida con el ruso, que no es tan complicado como ese. Mucha gente que piensa que es muy... No se crean. Y les voy a dar opinión, yo no sé ruso. Es muy fácil. Bueno, muy bien. Esto es digamos, un paréntesis sobre el lenguaje. Sí. Ahora, ¿cómo se cree que el lenguaje evolucionó? ¿Cuándo evolucionó? ¿Cuándo surgió el lenguaje? Muy bien, pues varios arqueolingüistas Uh-huh. y antropólogos dicen paleolingüistas. Ok. Porque no puede haber arqueolingüistas, porque el lenguaje no se puede tocar. Ajá. Y en la arqueología, pues si vas a agarrar una vasija o un cuchillo, una espada o algo por el estilo. Entonces, así es. Dicen, ¿sabes qué? Esto debe haber empezado, pues hace unos 2 millones de años, cuando ya existían los homos que ya empezaron a hacer herramientas, los homo habilis. Ah, sí. ¿De qué forma te explicas que ellos cazaban, aunque no se tiene la certeza de que andaban en grupo? Pues si andaban en grupo, tienen que tener un lenguaje. El lenguaje tenía que ser de lo más básico. Uh-huh. Primero se cree que el lenguaje era por señales. Apuntar hacia allá. Ajá. O a lo mejor decir, como para decir, hay que lanzarle una lanza para matarlo. Ajá. Y luego el otro es es una hipótesis controversial, pero dice que los primeros lenguajes fueron las onomatopeyas. Ajá, o sea, sonidos de los animales o de los pájaros, o si al quebrar una ajá. Es decir, que hacer leña, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Sí, tiene sentido que fuera eso. Que fuera de los primeros, del primer lenguaje. Y posteriormente, dice que los lenguajes empezaron siendo, lo primero que se desarrolló fueron los verbos, porque el verbo es el que te aplica a la acción. Sí. Correr, pararse, esconderse, y que los verbos iniciales debieron empezar con las vocales, porque es lo más fácil. A, E, I, O, U son lo más fácil de pronunciar. Y ya las consonantes, ya empezó a haber algunas combinaciones muy simples. Por ejemplo, vocal, consonante, vocal. Por ejemplo, acá. Y luego vocal, consonante, vocal, consonante. Mamá. Por ejemplo. Bueno, esto es al revés, pero sí. Pero a eso era lo más básico que se podía decir. Las vocales, y hacer alguna que otra combinación con consonantes fue desarrollando, pero empezaron por lo más básico, que eran las vocales y que eran los verbos. Tenía que a lo mejor repetir la primer digamos sílaba era el da, es la más fácil de todas, da, D-A, da. Entonces a lo mejor da quiere decir cazar o otra cosa, comer, por ejemplo. Ajá. Pero da fue la primera palabra, porque era la vocal más fácil de todas, que es la A. Sí. Y que en todos los idiomas del mundo es la que está más presente. Y DA es la vocal, la consonante más fácil. Fácil o no la palabra, la sílaba más fácil. Da, a lo mejor da era otra cosa, da la era otra cosa, o da ma, uh-huh. Etcétera. Entonces, bueno, ok.
Pero para poder hablar, tiene que estar en las condiciones físicas para hacerlo. Parece algo que tenía que tener buena condición física. No, tenía que estar el cuerpo adaptado. ¿Por qué no hablan los perros? ¿O por qué no hablan los animales? Más que los que están como erguidos, como los loros. Porque están erguidos, precisamente. O sea, hay una manera de lanzar un aire, que es uno de los factores, es el cerebro, el aire, la laringe, la lengua, para generar un sonido. Entonces, desde que el hombre empezó a caminar erguido, ya tenía manera de emitir sonidos porque estaba parado. Okay. Y en segundo, esto ya pasó cuando los primeros los primeros Homo sapiens, como los Australopithecus. Sí. Perdón, los de estos Neandertales. El hombre de Neandertal. Todavía ni siquiera son homínidos, son Australopithecinos. Entonces, muchos de los australopithecinos tienen el prognatismo de la boca, están como trompudos, entonces no podían emitir un sonido, porque su lengua era insuficiente para emitir un sonido y la bóveda craneana o el paladar estaba recto, no estaba como una bóveda. Entonces se tuvieron que dar una serie de condiciones. Y cuando pudieron decir, ¿sabes qué? Estos hablaban porque hablaban, fue en 1982, cuando encuentran unos neandertales que tenían junto a ellos estaban los huesos hioides. ¿Qué es el hueso hioides? El hueso hioides es como un diapasón, como una herradurita, que está casi a la altura de la faringe y que vibra. Entonces teníamos la bóveda del paladar, y el hueso hioides que modula la voz, y podíamos emitir un sonido que llegaba hacia arriba porque estábamos parados. O sea, se dio todas esas condiciones para ya poder hablar. Órale. Pero, hombre, resulta que en Atapuerca, en la cima de Atapuerca en España, como les había contado por ahí, podrán poder ver nuestro paleantropología, nuestro capítulo de paleantropología. En la cima de Atapuerca había muchos esqueletos del Homo heidelbergensis. Ya era un Homo sapiens. Pues resulta que eran mucho más antiguos que los neandertales y tenían hueso hioides. Entonces, caray. Se retrocedió a que casi 800,000 años antes ya se emitían palabras. Ay. ¿Por qué? Porque estaban todas las condiciones: erguidos, insuflar aire, tener hueso hioides, tener la bóveda craneana y tener la cara sin el prognatismo de la mandíbula, que era la característica de los australopithecinos, que era una cara recta. Sí. Entonces podían hablar. Por lo tanto, entonces se dice, bueno, lo que más rápido encontramos es que desde hace 800,000 años se encontraban, ya había condiciones para que se hablara, para que se emitieran sonidos o gritar, ¿verdad? Pero no tenemos la certeza, porque las lenguas son relativamente recientes y muy diversas. Vamos a empezar, por ejemplo, a hablar de las lenguas, donde les mencionaré, por ejemplo, que en España hay cuatro, bueno, hay el lenguaje castellano, hay el gallego, hay ¿cómo se llama en Barcelona? Sí, es lo que estaba pensando ahorita. Venga. A ver, díganos, por favor. Sóplennos. Ay, no es posible. Qué fácil está. Está. Pero ahorita nos acordamos. Y el vasco o euskera. Sí. El euskera o vascuense es el idioma que no tiene parentesco con ninguno. Con ninguno. Entonces se cree que es el idioma más antiguo. O sea, este idioma es desde
mínimo desde la última glaciación, de la glaciación de Würm. Estamos hablando de hace 14,000 años o 15,000. Ay, güey. No tiene nexo con ninguno. Se habla en España, se habla en el noreste de España. En el noroeste de España. Ajá. Entonces, quiere decir que aislando esa lengua, podemos hablar de que más del 50% del mundo habla los idiomas indoeuropeos. Catalán Es el de Barcelona. El catalán, el gallego, uh-huh. El vascuence o euskera y el castellano. Yes. Entonces, el indoeuropeo es el de mayor, el que nos exige o nos hace virar más la atención, porque es el que habla casi todo el mundo, más del 50%. Y dice, ay, pues el 50%, bueno, lo que pasa es que hay unos que no son de origen indoeuropeo. Y se hablan, y como son millones, como los chinos, como los hindúes, bueno, los hindúes sí entran en el indo, ¿verdad? Indoeuropeo. ¿Dónde nació el indoeuropeo? Bueno, se cree que nació en las estepas de Anatolia. Y curiosamente, el anatolio es un idioma que ya desapareció. Ni sabía que había un idioma anatolio. Sí, los hititas hablaban anatolio. Órale. Los hititas, pues, que fueron un tiempo enemigos jurados de los egipcios y de los hebreos, desaparecieron. Y con ellos su lenguaje. Uh-huh. Y el otro que desapareció también indoeuropeo es el tocario. El tocario es un lenguaje que se hablaba en el Turquistán chino. En la zona de Turquistán chino ya no existe, pero existe o sea, ¿cómo se puede decir? Hay tablillas. Ajá. Que fue como lo descubrieron. El tocario ha sido un fenómeno en el sentido de que fue encontrado hace unas pocas decenas de años. No se sabía de su existencia. Ah, no manches. Desaparecen y se encuentran tablillas. Y dicen que es y ven que es un idioma nuevo. Es el tocario. Órale. Y verifican su parentesco con el indoeuropeo. El indoeuropeo en las estepas, en las estepas de Anatolia, lo que es ahorita Turquía. Uh-huh. Y inicialmente el proto-indoeuropeo, o sea, porque hay unos idiomas que son uh-huh. que son los idiomas iniciales. El proto-indoeuropeo, pues es el armenio, el celta, el ibero, el itálico. El itálico es Italia, ¿no? Que después se hace el idioma latín, y de latín se desprende el idioma castellano, ajá, gallego, ¿cómo dijimos? Catalán, el italiano, por supuesto. Claro. Y el rumano. Hay algo bien curioso con el idioma rumano. Casi todos los idiomas que tienen el mismo origen o la misma rama están cerca unos de otros. Con excepción de América, porque nos conquistaron y pues hablamos el español, porque pues, los españoles nos conquistaron. Sí, el otro idioma romance es el portugués. Pero por Portugal. Exactamente. Pero todos están juntos. Excepción de Rumanía. Rumanía su lenguaje es de origen latino, romance, pero está retirada de las otras naciones. Hay por ahí eso, como había dicho Rubín inicialmente, hace que voltees a ver hacia que, por ejemplo, los viajes o las jornadas o los lugares donde se iba cierto grupo de personas que se asentaban ahí. Ajá. Y ya traían ellos ya hablando un idioma. Exactamente. Luego está el idioma
germánico, también es indoeuropeo. El germánico nació en Jutlandia, que es una parte de Dinamarca, y el norte de Alemania. Entonces, es el alemán. Bueno, empezando de arriba, es sueco, noruego, islandés, austriaco, alemán, holandés y danés. Ujú. Aquí falta uno, ¿se fijan? Inglés. El inglés. Porque el inglés es germáneo, pero tiene una mezcla también de idioma romance. Es una mezcla entre el romance y el idioma germano, el inglés. Que el inglés, en el lugar donde se asentaron, que es la Gran Bretaña, la isla de la Gran Bretaña, ahí se hablaba celta. El celta tiene otras derivaciones. El celta lo hablaban, por ejemplo, los bretones, Ajá. los gaélicos, y los irlandeses. Pero el inglés se está desplazando, están desapareciendo esas lenguas. O sea, ¿Los gaélicos de dónde eran? O Escocia. Sea, ok, es que como yo pensaba, pues Escocia hablaban gaélico. De que entonces era porque antes se llamaban gaélicos ellos, los escoceses, ¿o qué? No precisamente. No, el idioma. Más bien es... ok. Entonces sí son escoceses que hablan gaélico. Pues. Que hablan gaélico, exactamente. Okay. Que como les digo, está desapareciendo porque el inglés Sí. está absorbiendo totalmente. Exacto. Ahora, de los idiomas romances, ya les habíamos dicho, uno de ellos es también Francia. Exactamente. Francia, España, Portugal, Italia, Rumanía, y luego están, si se fijan, entre los que nombré germánicos, no nombré a Finlandia, a pesar de que ¿Cierto? Finlandia está junto a los escandinavos. Ajá. Pues hay una característica curiosa. Están los idiomas bálticos, que son también de origen indoeuropeo, y hay 3 países bálticos: Letonia, Lituania y Estonia. Pues Letonia y Lituania hablan báltico, pero el idioma finlandés y el estonio Uh-huh. son de la misma familia. Ok, ¿y el ruso dónde entra? Ahí va. Ok. Luego están los idiomas eslavos o protoeslavos. Los protoeslavos fíjense que los protoeslavos son relativamente recientes. El protoeslavo es del siglo VIII de nuestra era. Y son rusos, búlgaros, checos, eslovacos, serbocroatas, eslovenos y polacos. Esos son los del idioma del Eslavos. O protoeslavos. El eslavo, de idiomas eslavo, pero les digo, es relativamente reciente, sin embargo ya tiene una gran diversidad. Sí. Luego, hay una estepa, hay una doctora que se llama, ella es Lena Gauguin, Uh-huh. que ella dice que el idioma eslavo nació cerca del río Volga. Aunque unos dicen que debe ser las estepas por las palabras originales. Las palabras originales hablan del campo, hablan de animales, hablan de montañas, hablan de piedras, de pasto, pero no hablan de mar. Ok. Entonces debió haber nacido en estepas. Pues sí. Sí. Luego están unos idiomas que se llaman los yeniseicos, que es el río Yenisei. Es un río que mide 3.600 kilómetros e inicia en Mongolia y termina en el Círculo Ártico. Atraviesa prácticamente toda Rusia. Ok. Pero ahorita les voy a hablar del yeniseico porque tiene algo. Alguien encontró algo interesante en ese idioma. Va. Luego están los idiomas altaicos, que son los idiomas de
Camboya, Birmania, Laos, ¿cómo se llama este país que se llamaba Siam? Tailandia. Y Birmania, lo que es ahorita Myanmar. Ok. Y luego está el sino-tibetano. El sino-tibetano es el chino, que el chino tiene pues sus idiomas, mandarín, el otro, ¿cómo se llama? Chino mandarín, el Hui, como Hui de Hui Messier. Luego, este otro idioma que es el chino mandarín, y es bien fácil también. Es el otro. El otro chino. El otro chino, pero lo hablan muchísimo. Sí, la neta se me fue. Luego, el tibetano. Uh-huh. El idioma donde ¿cómo se llama? Donde está cerca del Everest. El nepalés. Órale. Y luego está el idioma indio-irano también. El indio-irano también es de la lengua proto-indoeuropea. Y en Irán se habla el farsi, el pashtún, el kurdo. El idioma kurdo es también parte del iraní. Y el hindú, que es el hindi, el bangladesí, no es, bueno, y el que se habla bueno, chispas. Hoy andamos bien. Ahora ando muy amnésico. Muy bien. El idioma amnésico. El idioma amnésico. Y luego está el idioma australiano ya ves que toda esa zona que son todas las islas. La de Nueva Zelanda y todo eso. Ajá. Es el Oceanía. Australiano, algo así. Ok. Se habla en todas las islas desde la Formosa. Formosa es lo que es ahorita China, cuya capital es Taiwán, cuya capital es Taipei. Fíjense, la isla de Taiwán no pertenecía al continente chino, o sea, hablan mandarín, chino mandarín. Sí. Más su idioma original es el formoso, del cual hablan algunos derivados en las Indias de Borneo, de Java, de Malasia. Ok. Y Nueva Zelanda y parte de Australia. Y viene desde ahí, desde Formosa hasta la isla de Pascua. Entonces imagínense la extensión de este protolenguaje. Sí, pues bastante. Y ahora, nos pasamos a América. Aquí hay un rebane. En América se dio un fenómeno que se tiene más o menos contemplado que llegaron hace 15,000 años. Puede ser 20,000 perfectamente, porque antes se creía que 8,000, pero por ejemplo han encontrado algunos indicios de que pues, a lo mejor desde hace 20,000 años. Pongámosle 20,000 años. Pero se hablan tantos idiomas. O sea, originalmente se hablaban tantos idiomas, tantos lenguajes, que la mitad de los lenguajes de todo el mundo están en América. O sea, como señal como de que no hubo mucha homogeneización o no sé. Parece, pero también parece otra cosa que es obvio. Por ejemplo, hay una rama que se llama la esquimo-aleutiana, que hablan los esquimales. Ok. Que de hecho, los esquimales tienen no todos los esquimales, los inuit, hay una tribu de los inuit que se llaman los Yupik, su idioma es el Yupik.
Y es un idioma que se le llama polisintético. ¿Por qué? Porque si dice, tráeme los perros en la tarde para amarrarlos al trineo, se utiliza una sola palabra. Está más largo eso que decir tráeme los perros para amarrarlos en la tarde. O sea, lo que me refiero es eso. O sea, son unas palabras larguísimas porque contienen el verbo, contienen el sujeto, contienen los artículos, contienen las conjunciones, todo en una sola palabra. O sea, una palabra para designar una actividad específica. Yo tengo una en alemán que es así. Pues los alemanes también hacen eso, ¿no? Conglomeran. Pero no a ese nivel. No, lo que pasa es que el alemán es un idioma, de los idiomas germanos, es aglutinante. Ándale, aglutinante. Aglutinante también es, por ejemplo, el náhuatl. El náhuatl de aquí de México, por ejemplo, en nuestra ciudad, se llama Tepatitlán. Sí. Y quiere decir lugar sobre piedras. Ajá. O sea, no, toda la palabra junta designa un lugar, una característica y un artículo, ¿no? Un artículo o una. Entonces, el germano también tiene esa característica. Por ejemplo, la Schutzstaffel, el servicio secreto, se escribe con una sola palabra. Las famosas SS, ¿no? Hay una palabra muy cura en alemán que significa cara que merece que le des un madrazo. O sea, como literal así alguien que tiene cara como de sapéame, haz de cuenta. La palabra es Backpfeifengesicht. ¿Qué te parece? O sea, literal, ¿qué tanta gente tiene cara de sapéame en Alemania que necesitas una palabra para eso? No, ¿sabes qué? Y sí que los alemanes son perruchos, que tienen hasta palabras para poder. Es que, ¿sabes qué? Tenías cara de Backpfeifengesicht. Yo tuve que hacerlo. No me castigues. Ay, bueno, pues en América existen tres grandes ramas. Está esa, la esquimo aleutiano, la Nadené. La Nadené es una rama que es para muchos idiomas lenguajes, mejor dicho, lenguajes que utilizan los amerindios, los indios de América, ¿no? Sí. Apaches, ¿cómo se llama estos? Los pies negros, los pieles rojas, los Cheyenne. Sí, los Cherokees, etcétera. Pero esos son del norte, porque hay otra lengua que es la que un escritor un lingüista, se llama Martin Greenberg, que dice que son del origen yeniseico, o sea, las que están pegadas hacia el Atlántico. Que es donde están los iroqueses, por ejemplo, o los pawnee. ¿Te acuerdas cuando hicimos el capítulo de Salem, las brujas de Salem? Sí. No me acuerdo el nombre de los indígenas, ellos hablaban esa lengua derivada de este idioma ruso, lo que habla de que venían en una oleada que atravesaron Kamchatka. Kamchatka, las islas aleutianas y las islas las Indias Kurilas y las Indias aleutianas. Por eso se habla de 3 oleadas. Luego están el idioma que se habla en México, en Mesoamérica, que es de origen otomí y que hablan el náhuatl. El náhuatl se habla mucho, pero porque los aztecas conquistaron muchísimos pueblos a su alrededor. Pero está el maya. El maya no tiene que ver con el náhuatl. No tiene que ver nada. Y están a 600 kilómetros. O sea, de a tiro ahí, pues. Entonces, de ahí te vas a Sudamérica y hay más lenguajes todavía. Más lenguas. O sea, el quechua, el guaraní, ¿cómo se llama Inca. Araucano, perdón.
O sea, el quechua es el que hablan los incas, por ejemplo. Sí, imagino que Inca no era un idioma. Muchísimos también. Y muchos también están en peligro de desaparecer. De hecho, en América, son la mayoría de los lenguajes iniciales están por desaparecer. Sí, exacto. Aquí en México, pues sí hay varios, todavía algunos, no sé qué se le puede decir, pueblos indígenas o Sí. que hablan náhuatl, pero pues es ya ¿No? muy poco, pues. Y están también, por ejemplo, los yaquis. Los yaquis, bueno, aquí los yaquis, taromaras, Ah, sí, los taromaras. huicholes Ujú. y tzotziles de Chiapas, Ajá. también, o sea, no son parientes. Los que son parientes son los chichimecas, como el mixteco, zapoteca, el olmeca, Sí. y pues le llaman yuna náhuatl, porque es una como derivación, pero se extendió, como les digo, por las conquistas. Es como aquí. Se habla mucho en español. Bueno, sí, pues es que vinieron los españoles y adaptamos su idioma. Sí, exacto. Pero no es porque el idioma español haya nacido enorme, ¿no? Diversificado tanto, ¿no? Exacto. Están las lenguas africanas, las protoafricanas, que de ahí nacen, de ahí mismo nacen en Chad, sobre todo en Chad. Ah, ok. Y luego están las lenguas semíticas, que es donde la lengua hebrea. Ajá. Y el árabe con varios idiomas, Ándale. son de origen semítico. Y luego está el egipcio. Y luego está un grupo de idiomas subsaharianos que se llaman los ciotónicos, que es, por ejemplo, el chon. ¿Así se pronuncia? Sí. Chon. Chon. Se escribe XOO e inicia con la primera letra. No es letra, es un símbolo. Es el signo de admiración, pero invertido. O sea, con el que abres. Con el ¿sí? que abres. O sea, cuando veas con un signo invertido, ese idioma están hablando de un chasquido. No manches, qué cura. Entonces, ese chasquido, para que se den una idea, en el idioma chon, tiene 164 consonantes, de las cuales 111 son chasquidos. No manches. ¿Quieren ver algo interesante? Busquen a un individuo que se llama Aldo Bartra, que tiene un programa que se llama El Robo de Platón. Yo creo que han escuchado. Sí, en YouTube, ¿no? En YouTube. Búsquenlo y vean sobre las lenguas chon. Y llega un momento, no llega un momento, sino que tiene una parte donde está hablando unos individuos en ese idioma. No. Ay, qué difícil, ¿no? Sí, o sea, realmente de locos, ¿no? Claro. Pero no tan difícil como otro complicado que es el archi en Rusia. El archi en Rusia se habla en el sureste. El archi en Rusia tiene 1,5 millones de terminaciones del verbo, ¿cómo se llama? Sí, de los verbos. De los verbos. Y tiene un sulexema, que es la estructura principal, más toda esa serie de terminaciones verbales. Ay, no manches. Y eso hace que cambie totalmente el significado de lo que quieres decir con lo que se están escuchando. Es un idioma complicadísimo. No ma. Y luego está el tuyuca. El tuyuca está también en la isla está también en el Amazonas. Pero en el Amazonas, el tuyuca está entre Colombia y Brasil. ¿Qué es lo que tiene de característico? Que tiene 140, ¿cómo se le llama? Bueno, 140 lexemas o inicios de palabra con significado
a las cuales hay que ponerle, son como un idioma como con letras cortas, pero hay que ir ensamblando, como con palabras cortas y hay que ir ensamblando. Es complicadísimo, se habla de... Y están los idiomas con silbidos. Uno es el mazateco aquí en México, que tiene 2 vocales y 11 consonantes. Y está el silba gomero, que se habla en las Islas Canarias. ¿Por qué se hablan en silbidos? Porque son cadenas montañosas, entonces de aquí a que van para allá, entonces empiezan a hablar en silbidos. Para que sepan que tienen una necesidad, que hay peligro, que los van a visitar, que si vienen a visitarlos. No manches. Y esos son, se puede decir, de los idiomas un poquito más extraños. Rarones, más extraños, ¿no? Junto con el chon. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en la humanidad? Pues, si en ese tiempo de aislamiento se generaron tantos lenguajes, ahora con la aldea global es la gran pregunta. Que eso ya se intentó en el siglo XIX. Hablar el esperanto, un solo idioma. Todo el mundo. En todo el mundo. No manches. Y el esperanto, inclusive es aglutinante el esperanto. Pero el esperanto es más que todo una curiosidad, es un lenguaje que no tuvo, digamos, el pegue, ¿cómo se puede decir? O sea, sí, no pegó, no llamó la atención. No tuvo la popularidad que se creía y quedó ahí como una curiosidad, pero se pretendía que toda la humanidad hablara un solo idioma. En teoría no es mala idea, pero también creo que te quita un poco de identidad, ¿no? De hecho, aún mucho. Sin embargo, eso está pasando con la lengua franca. La lengua franca del mundo es el inglés. Sí. Dice, ¿por qué? Porque antes el franco, el de Francia, Carlomagno había conquistado casi gran parte de Europa y el idioma oficial era el franco. Entonces ahora el término franco ya es un adjetivo, ya es para decir que es un idioma cuya oficialidad en una zona es incuestionable. Entonces, en esta cuestión, con el avance de Internet, que fueron los primeros los gringos, entre una serie de circunstancias que no tiene sentido mencionar, ahora el inglés es una lengua franca. Me acuerdo hace años, tu primo Abraham estaba estudiando chino mandarín. Justo iba a platicar eso. Y se dio cuenta que iba a China a practicar su mandarín y le hablaban en inglés. Justo también por eso, de hecho, ya ves que yo empecé a estudiar el chino y justo después de que Abraham dijo eso, que dijo, los chinos te hablan en inglés. ¿Qué? No se diga más. No se diga más, primo, estoy de acuerdo. Sí, o sea. No te interesa, te doy barato un curso de chino mandarín. Lo acabo de comprar. Sí, sí es cierto. O sea, pues sí, un tiempo me acuerdo cuando yo estaba más chica, no, inviértele a aprender chino. Es que es ahorita. Están conquistando el mundo. Sí, son ahorita los que están, pero al puro tiro en el comercio. El otro es el chino cantonés. Ándale, cantonés. Sí, es cierto. Sí, otro de los grandes del sino tibetano. Comida cantonesa, gran comida, muy buena. Muy bien, esto es lo que pretendo hablarles sobre los idiomas y sobre el lenguaje, sobre su origen, sobre su desarrollo. Y bueno, les voy a hablar de algo curioso, algo simpático. Cuando no simpático, ¿cómo puedo decir? Algo que le dio como un espaldarazo, por ejemplo, a este señor, a Noam Chomsky, es que existe un gen del habla. El gen FOXP2. El FOXP2 resulta que fue encontrado porque una familia de la Gran Bretaña, desde ancestralmente, unos no pueden articular un lenguaje. No manches. No lo pueden articular porque tiene desactivado ese gen. Y experimentalmente desactivas ese gen, ya no te puedes dar a entender. Tu mente dice que tienes que decir, pero tu lengua no lo puede pronunciar. Entonces eso le dio un espaldarazo a Noam Chomsky, que dijo. Ya sabía. Estoy equivocado. Todavía equivocado, mis niños.
Él habla de eso, de la gramática generativa, ¿no? No manches. Y recursiva. Ajá. Ahora, con la cuestión del lenguaje también, un dato importante es que los primeros años es cuando aprendes, eso ya todos lo sabemos, ¿no? Que cuando aprendes con los niños. Pero después de los 12 años es difícil que un niño logre aprender un idioma. Para esto les voy a contar un caso, pues, ¿cómo decirlo? Muy dramático, muy dramático. Ajá, a ver. Hace muchos años, les estoy hablando a principios de los 70, una pareja de norteamericanos, de esos que no sé ni qué les corre por las venas, tenían un niño y el niño se llama, no sé si aún vive, Patrick. Ok. ¿Y qué creen que hicieron? Siendo un bebé se lo aventaron a las gallinas. Y se alimentó de maíz. Se fracturó, tuvo quién sabe cuántas fracturas en sus brazos, sus piernitas, porque sí, no sabía caminar. Entonces se caía, se fracturaba, se volvía a soldar, todo mal hecho. Y el niño, lo que el niño decía era... Sí, se enseñó a hablar como las gallinas, porque es lo que escuchaba. Ajá. Y caminaba como gallina, y fue un trabajo, bueno, verdaderamente colosal, poder lograr que caminara erguido, poder lograr que pudiera decir algunas palabras. No manches. Ese niño, Patrick. Pobrecito. Obviamente a los padres, pues, se fueron a la cárcel, ¿no? Porque ¿A huevo? fue un crimen. Pero, o sea, no me cabe en la cabeza porque, o sea, si iban a ver sus gallinas, no veían a ese niño desarrollándose así, como... Bueno, no sé, no quiero ni pensar, la verdad como dice Rubí, siento dolor en mi corazoncito. Son cosas de psicópatas que los psicópatas no razonan, pues. Ahí se dan cuenta que, ¿sabes qué? Es que es lo que aprendió, es lo que escuchó, es lo que aprendió, por eso él no habla, él se expresa así. Ajá. Se expresa de esa manera. Bueno, y por último hay el último grupo que se llama altaico. El altaico ya se los mencioné. Lo hablan los finlandeses y los estonios. Ah, ok. Ajá. Y el amárico, que también lo hablan japoneses, no es derivado del chino, fíjense, del chino tibetano, sino que lo hablan japoneses, coreanos y birmanos. Me falta uno, no recuerdo. Vietnamitas. Ah, justo hace rato te estaba pensando de Vietnam, ¿en dónde entrará? Si tendrá su propio idioma. Entonces, estas son las lenguas que se derivaron del mundo y que su viaje fascinante a través de la humanidad, no sabemos ni con media certeza cómo se empezó a hablar. Pero, sin embargo, las hipótesis se me hacen plausibles. Empiezas con verbos, porque los verbos te empujan a la acción. Sí. Y empiezas con lo más sencillo que puedes decir, da, etc. Y empezamos a hablar hasta ahorita, aunque hay personas que dicen que desde hace 2 millones de años, pero por lo menos 800,000 años, sí. Sí, pudimos ya tener todas las características y estar en las condiciones adecuadas para emitir palabras. Órale. Y pues, colorín colorado. ¿Cuánto duramos? ¿Unos 45 minutos? No, 1:15. Se fue rápido, pero bueno, señal que nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Sí, espero que los demás también. Sí, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno que terminaron! Bueno, antes de terminar, perdón, les voy a hablar sí. Les hablé de estos 3 libros de Noam Chomsky, pero aquí les digo, está peleando los Estados Unidos, bárbaro. Está este libro de Jared Diamond que se llama El mundo hasta ayer, donde habla de todas los pueblos, tribus, etcétera, que aún hablan idiomas antiguos y que aún tienen costumbres muy antiguas, y son muchos, la realidad es que
son más de los que yo imaginaba. Pero Chale. platica desde las costumbres que tienen, su manera de hablar, su manera de vestir, etcétera. Está genial. Ok. Y estos libros de historia que hablan de los idiomas, está que se llama Historia del Hombre, de Cyril Eidon. Hay una parte que habla sobre precisamente el indoeuropeo, Ok. que es el que realmente se habla con mayor ¿cómo se dice? Con mayor interés en todo el mundo. Está en ese tenor de este libro de Cyril, está el de Jacob Bronowski, que se llama El ascenso del hombre. Este libro me costó un trabajo conseguirlo. Me lo consiguió otra persona a través de una librería de esos que venden libros usados. Ah, ok. Jacob Bronowski, ¿qué es lo que tiene este libro? Aparte de que está muy bueno, ya está rebasado, porque es de principios de los 70s. Ah. Entonces ya hay muchas especulaciones que no son ciertas o que ya están modificadas. Ajá. Luego está este libro que se llama La historia del mundo. Es una colección, no es de un autor específico. Es como de una editorial. Es una editorial que se llama Silver Dolphin, el delfín de plata. De plata. Uh-huh. Que hace una compilación. Sin embargo, está muy defectuoso. Tiene varios errores históricos, así. Bueno, yo le conté. No eran así, no una exageración, pero había por lo menos unos 16, 17 errores históricos. Así que, compas. Mejor no lo compro. Y nuestra sección de qué no comprar. ¿Qué no comprar? Está este libro de Carl Sagan, fíjese. Carl Sagan escribió este libro que se llama El cerebro de Broca. Broca es el apellido de un científico, de un que estudiaba, era neurólogo. Ajá. Pero lo interesante de esto es que la zona de Broca es la que desarrolla el lenguaje. Ah, ok. Entonces, Carl Sagan, dentro de las muchas cosas porque no nomás era astrónomo y no nomás era divulgador de la ciencia, por ahí tengo otro libro de él que se llama Los dragones de Leen, sí. que habla exclusivamente de neurología. En sus principios, porque es un libro de 1979. ¿De dónde sacó ese pinche nombre que nada que ver? Pues fumando algo con los amigos. Sí. Muy bien, pues esas son mis recomendaciones. Y esta, pues no muy recomendable, pero pues igual si traen una feria y no saben qué gastarla, pues chinga. Historia del mundo, claro que sí. De Silver Dolphin. Muy bien, pues muchas gracias, Gracias a todos por llegar hasta acá, pero aún faltan los saludos. Entonces, el primero de hoy es para Laura G. de Argentina, que me suena como que ya le hemos mandado saludos, pero quería destacar que en el episodio de Colón, sobre Cristóbal Colón, comentó información muy interesante, entonces gracias por aportarnos. Sí. De hecho ya nos ha hecho otro comentario también, o sea, sí. Es una chica muy instruida, y de esas que te aportan, de esas personas que te aportan sin tratar de decirte que tonto eres, se te pasó ¿no? Sí, exactamente. Te comparten la información con mucha gentileza. Muchas gracias. Sí, gracias Laura, que pues saludos hasta Argentina. Hasta Argentina. Otro es para Alain Pedregal, o Alain, bueno, no sé, no traía acento, ¿verdad? Que dice que nos acaba de descubrir en Spotify y le gustó mucho y dice que antes del episodio del Brexit, él pensaba que el norte del país debería de independizarse. Ah, sí lo leí. Sí leí ese comentario y dijo, yo te decía que el norte del país, de México se debería independizar, pero no, ya lo estoy pensando. Sí, es un pedo, amigos. Yo le contesté que nosotros en Jalisco también lo hemos pensado, ¿verdad? Dije, no, de Jalisco tenemos toda la esencia de México, pero no, somos de Jalisco, parte de un gran país, sí, del cual nos sentimos muy orgullosos, porque también es parte de un gran continente de hermanos, de gente que tienen nuestro mismo origen. Así es. Sí, entonces entendemos el sentimiento, pero sí, no es un desmadre, amigos. No andes promoviendo eso, por favor. Y otra persona, voy a
voy a poner tu nombre aquí porque ahorita no recuerdo tu nombre, pero nos comentó, bueno, más bien me escribió por Instagram que le gustó mucho el episodio del Brexit, pero como que nos faltó llegar a la conclusión de, entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Quién se beneficiaba de ello o qué? Fíjense que esto que dijo Rubí es una disyuntiva que se va hasta Sócrates. ¡Hala! Sócrates decía que la democracia era imperfecta. Sí. Dice, si tú vas en un barco y el barco va navegando en aguas peligrosas y de repente dicen, necesitamos un capitán. Entonces resulta que hay un individuo ahí que empieza a regalar dulces muy sabrosos y empieza a decir, ¿saben qué? Pues yo dirijo. Entonces los tripulantes no se van a fijar en el que es más capaz, sino el que es más simpático. Les cayó mejor. Porque les regaló dulces. Uh-huh. Entonces, en este caso, pasó algo parecido. O sea, empieza un movimiento. No necesitamos de Europa y nosotros solos podemos. Y como efectivamente Inglaterra estuvo en el club de ganadores de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y estuvo entre los que dictaron las normas dentro de Berlín, porque un punto era gringo, otro francés, otro inglés. Entonces siempre se vio en la postura del ganador. Ajá. Fue el imperio más grande del mundo, 34 millones de kilómetros cuadrados gobernaron. Y son la causa de que existan tantos días de la independencia en muchos países del mundo. Y sí, entonces de alguna manera apelaron a la soberbia a la soberbia del británico. Nosotros no estamos, nosotros podemos solo. Mucha gente que se la creyó. Sí. Claro que sí, ¿para qué necesitamos Europa? Entonces, yo te diría con mucha pena que no te puedo dar una conclusión al respecto, solamente te puedo decir que desgraciadamente la democracia mal encausada, uh-huh, provoca que un líder mediocre, malo, asesino, estúpido, llegue al poder. Sí. Vean lo que pasó en Venezuela. Exactamente. ¿Verdad? Cuando luego, trompas. Pues, sí. Trump en Estados Unidos, o sea, bueno, ¿cómo es posible que lo hayan elegido? Esto aquí quiere decir que la democracia, le dije a un amigo, es un amigo que simpatiza con el socialismo, y le dije, es que la democracia no es al contrario, a veces es dañina. Bueno, porque yo le estaba hablando de un libro que tengo aquí que se llama Epistemocracia. Fíjense lo que dice. El escritor se llama Pedro Lamote. Ajá. Pedro Lamote dice, el que sepa que vote, el que no sepa que no le den ninguna boleta. Tu pinche madre. Y, o si no, que tu voto valga según tus conocimientos. Si tú tienes tus conocimientos, tu voto vale 10. Si tú tienes tus conocimientos, valen .2. Híjole. O sea, soy este cuate. Oye, ¿no? Cabrón, pero... Y esta persona que les digo que simpatiza con la democracia, me contestó, la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Es una frase que yo la había escuchado, no me acuerdo de quién, uh-huh, pero sí, es una frase que dice, la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que podemos tener. Entonces, estamos supeditados a eso, ¿no? Exacto. Y pues es que si te haces valer de argumentos baratos como... que siempre la gente está inconforme con algo, simplemente sí, le endulzas el oído con lo que está inconforme y le dices, yo te entiendo, yo voy a solucionar eso que te tiene harto. O sea, es algo muy barato para apelar, ¿no? Exactamente. Pero es algo hemos muy visto básico, cómo funciona, ¿no? Por ser tan básico, es ¿cómo se dice? De consumo, materia de consumo fácil. Exactamente. Yo como conclusión sacaría eso. Los británicos fueron víctimas de su soberbia. De su propia soberbia y de su propia democracia. Y también alguien nos comentó que conoce varios jóvenes británicos que sí, no querían el Brexit, pero no votaron. Que después se arrepintieron de no haber votado. O sea, también esa es otra cosa. La apatía hace que los que no deben de llegar al poder lleguen por los apáticos, por los que no votan, por los que no muestran su
no se hacen valer su voz. Su voz, exactamente. Su idealismo, su simpatía, sus ideas, etcétera. Exacto. Que otro lo haga, yo a mí me da hueva. ¿De qué sirve? Pendejos, que voten los pendejos, yo tengo cosas más interesantes que hacer. ¿Qué va a ser mi voto? Está todo arreglado. Así, cosas de esas bien apáticas. No sean así, compas. Pero bueno, el último es para, bueno, me imagino que son sus iniciales, MRA, en YouTube, que dice que tenía ganas de conocernos en persona y se pasó a YouTube a vernos. Porque nada más había escuchado nuestras voces en el podcast y quería vernos las caras. Sí, ¿verdad? No me gusta tanto mi voz que a veces me platico yo solo. Mucha gente piensa que estoy loco, pero no es por eso. Me amo. No soy bueno para escribir poesías, pero las digo con tal... Un sentimiento. No, manches, no. Me pongo a llorar a veces ya. Se me queda la voz bloqueada. Ay, no, yo odio mi voz con todo mi ser. Sí. Lo empiezo a escuchar y digo... ¿De veras? Bácala. Pero no, casi no conozco gente que le guste su voz en realidad, o sea, creo que es medio normal. Yo tengo la voz así muy ladinita, muy ladina, pero nunca se, o sea, nunca me he sentido mal por eso, ni me ha disgustado. Al contrario, lo considero una ventaja porque por tener ese tono, puedo hacer imitaciones de las que no se pueden imaginar. Eso sí. Imito lo que sea. Yo también soy buena para imitar voces. Pues, entonces sí. No te moleste tu voz. Bueno, sí. Tiene algo. Algo bueno tiene. Y bueno, entonces saludos MRA, que no sé cuál sea tu nombre completo, pero saludos hasta la Ciudad de México, que nos dijo que día es. Movimiento Revolucionario de Argentina, MRA. No, porque dice que es de Ciudad de México. Entonces lo dudo, ¿verdad? Pero bueno, entonces gracias a todos. Este es el final de nuestro episodio. Gracias por llegar hasta el final. A quienes hayan llegado, nos dejan un emoji de... Hay uno de una cerveza. Una Dale. cerveza así como inclinada. Ya está, nos dejan su chevechita ahí en los comentarios. Y lo de siempre, compartan, su pinche madre, lee. Fíjense que cada vez hay más gente que dice, oye, no puedo creer, qué programa tan bueno. Y no tienen pues tantos seguidores. Pues ayúdenos con eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En vez de lamentarse y caer en depresión porque no nos siguen, pues ustedes divulguen entre sus amigos, divulguen la palabra. Así es, prediquen. Pueden hacer eso. Si por ejemplo van a misa, los que sean católicos y los que sean testigos de Jehová o lo que sea, pidan la palabra ahí. ¿Me permites el micrófono? Sigan por favor a este podcast. Sigan a esta plataforma que se llama Chismes de Historias y así, o sea, y ustedes van predicando la palabra. Hasta que hagamos un culto, claro que sí. Sí. Y podemos hacer hasta un culto. Ay, no, qué horror. Genial, cabrón. Ya me motivé, ay, sí. Bueno, gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Gracias, Chao. hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.